CIPER reveló que desde el año 2023 al menos 64 casos de tráfico y venta de drogas han sido detectados en las filas de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones. A pesar de las revelaciones, varias instituciones como el Ejército se han negado a entregar cifras completas bajo el argumento de que hacerlo podría poner en riesgo la seguridad nacional. Y para conversar en detalle de la situación estamos con el periodista de investigación Mauricio Weibel. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, Mauricio? hola, ¿cómo están? Primero, el tráfico de droga al interior de las instituciones de seguridad del país es un problema y la pregunta es si la magnitud de los casos reportados refleja adecuadamente la situación interna en las fuerzas. Bueno, probablemente los casos son menos reportados, son menos de los existentes, ¿no? Recién hoy día estaba leyendo una información de que acaban de detener también en Tarapacá, ¿no? En el norte del país, a un gendarme que lideraba una banda criminal también dedicada al narcotráfico, ¿no? Es un caso que no teníamos reportado en nuestro reportaje, ¿no? Claro. Yo creo que lo grave es que es una cifra alta, porque no estamos hablando de consumo, ¿no? Los casos de consumo son aún mayores, bastante mayores, son de cientos, ¿no? Pero Como en estamos... todos lados. Claro, lo que pasa es que en este caso estás hablando de las instituciones que tienen el privilegio del uso exclusivo de la fuerza y de las armas, ¿no? Y que por lo tanto el consumo es más problemático porque permite que ciertos dealers, que ciertos narcotraficantes tengan contacto con personas que manejan armas, que manejan seguridad, que manejan en definitiva una serie de instrumentos, infraestructura que puede facilitar el tráfico a gran escala. Mauricio, para que la gente entienda en sus casas la magnitud de todo esto, ¿estamos hablando de 64 manzanas podridas de casos aislados o lo que ustedes detectaron es una penetración del narco que ya es más sistemática? Bueno, son 64 casos, no sé, claramente no sé si son los únicos, son los casos reportados, ¿no? Ujú. Y estos 64 casos de lo que hablan es que efectivamente hay una contaminación criminal con ciertas instituciones, especialmente con las instituciones policiales, ¿no? Fíjate que las que más aparecen con casos de venta y tráfico, ¿no? Son la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Carabineros, ¿no? Esas son las instituciones que parecen más complicadas o con más casos por la ley 20.000, que es la ley que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Justamente me quiero detener ahí porque, claro, Carabineros tiene 36 casos, ¿cierto? Más de la mitad del total. Ustedes desegregan 10 en el año 2023, 14 en el 2024 Ujú. y solo en el primer semestre del 2025 viene subiendo todo esto. Y acá me gustaría preguntarte por qué Carabineros es la institución más golpeada ante todo esto. Bueno, yo creo que hay varias razones, ¿no? Una, de que son instituciones con muchos más hombres que la Armada o que la FACH, ¿no? Dos, que son instituciones que están en contacto con grupos criminales y que ahí por lo tanto se produce una contaminación, se produce un contacto, ¿no? Que es lo mismo que sucede en Gendarmería, ¿no? Nosotros fuimos bien específicos en buscar los casos que eran específicos de tráfico, pero si uno se pone a ver otro tipo de conductas ligadas al consumo, a facilitación de instrumentos para el tráfico, la producción de drogas dentro de las cárceles, la situación en Gendarmería es bastante grande, las cifras son bastante mayores, ¿no? Y en el caso Disculpa, en ¿sí? el caso de Gendarmería, ¿el negocio es hacia adentro? ¿Son funcionarios que trafican droga para los propios reos, usando como el uniforme para entregarla? Claro, hay algunos casos son sobre eso y otros son entre los mismos gendarmes, ¿no? Pero sí, hay un par de casos que tienen que ver con que los gendarmes facilitan el ingreso de drogas al interior de las cárceles. Oye, ¿por qué estas organizaciones son permeables a terminar haciendo este tipo de actos? ¿Qué características tienen en sí mismas que uno puede decir, mira, cumplen con lo que podríamos denominar una estructura de distribución? ¿Qué tienen, además de su extensa dimensión en el país? ¿Qué poseen que terminan siendo parte de estas redes? Bueno, yo creo que lo obvio es que, tú recién lo dijiste, son parte de la sociedad, no están en Marte, ¿no? No están en la Luna, no están en Júpiter, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas viven en barrios donde tienen probablemente vecinos que conocen de toda la vida, que quizás son narcotraficantes o amigos, ¿no? No son personas que están, digamos, en una burbuja aislados del mundo, ¿no? Efectivamente, eso permite que se produzca un contacto con el narcotráfico y que ese contacto termine ingresando a las Fuerzas Armadas. Perdón, esto es como equivalente a la ley. Voy a ponerme en un territorio que hacerlo frente a alguien que trabaja en CIPER, que trabaja en torno a los hechos y es más científico. Yo siempre digo el periodismo más puro puede llegar a ser una falta de respeto, es como equivalente al mercado anestesista.
El anestesista están ahí con una sustancia, entonces por tanto siempre se ha dicho de que son fácilmente dados a viajes propios. Esto es lo que pasa con la policía está cerca de la droga también. Claro, es lo que acaba de salir, o que acaba de publicar Contraloría, ¿no? De que las cifras entre la droga decomisada y la droga quemada no coinciden, ¿no? Acaba de sacar ahí, acaba de hacerse todo un debate respecto a cómo debe ser el procedimiento para destruir las drogas, ¿no? Que salga de los hospitales y que quede ante las mismas policías. Personalmente, dentro del reportaje, creo que el punto más opaco que consideré fue cuando ustedes solicitan vía transparencia todas las cifras a las instituciones, donde Carabineros, Gendarmería, PDI lo entregaron, pero el ejército dijo que no. ¿Cuál fue el argumento del ejército para no dar esa data? Bueno, nosotros pedimos varias información, ¿eh? No todas están en el reportaje, otra que, bueno, se usará para otros temas, pero básicamente el ejército lo que dice es que no quiere entregar las cifras porque los países extranjeros podrían saber cuál es la cantidad de drogadictos que hay dentro de sus filas, ¿no? O la ¿En cantidad de serio? narcotraficantes. Esa es más o menos, en resumen, la explicación que da, ¿no? No quieren expresar su vulnerabilidad, ese es el punto. Que me parece una explicación un poco seria porque no está contenida en ninguna norma, ¿no? Y dos, porque finalmente la sociedad tiene derecho a saber, o sea, todo el resto de las Fuerzas Armadas informaron cuál es la situación. No obstante ello, uno si revisa la prensa, ¿no? Se da cuenta que hay un par de casos, recientemente hubo un caso bastante grande, ¿no? Con 7 integrantes del ejército detenidos en Tarapacá. Y ahí me quiero detener en un asunto, ¿no? El gendarme hoy detenidos en Tarapacá, los otros 2 casos de las Fuerzas Armadas son en Tarapacá, o sea, hay un problema ahí probablemente. Hay un problema en esa zona. En esa zona, ¿no? También está georreferenciado el problema. Creo que ahí te hace pensar, ¿el ejército miente o solamente está ocultando? No, yo creo que Debido a ellos todo tomaron una esto. decisión de no entregar información que no corresponde, ya que no está sujeta a derecho y que habrá que apelarla. En ese camino estamos junto a Mauricio Baibel en esta investigación que hizo CIPER y estamos hablando acerca de estos casos que nos hacen pensar en las reformas necesarias para fortalecer los controles dentro de las instituciones de seguridad. ¿Hay caminos para eso? ¿Hay sistemas? ¿Hay casos en el extranjero? ¿Hay alguna referencia a la cual tomar? Bueno, efectivamente, hoy día se toman algunas medidas, ¿no? Se hacen varios miles de exámenes aleatorios. No se le hacen exámenes de droga a todo el mundo, pero aleatorios, se hacen varios miles. Y eso ha permitido detectar varios cientos de personas con consumo de drogas, que ya es problemático. Es, por cierto, mucho más problemático la persona que está dedicada a la venta y tráfico de drogas o estupefacientes, ¿no? Ya esa es una primera medida. Yo creo que la segunda medida tiene que ver con medidas de país, ¿no? Cómo como país somos capaces de detener el ingreso del narcotráfico a las instituciones armadas y dos, a las instituciones judiciales también, ¿no? Ahora, la experiencia internacional muestra que en general cuando se utilizan las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, lo que termina sucediendo es que el narcotráfico, que fue lo que le sucedió a México, termina cooptando las Fuerzas Armadas. O sea, entre más lejos estén las Fuerzas Armadas del narcotráfico, mucho mejor. Después de todo lo investigado, me gustaría preguntarte algo más personal sobre tus creencias. Em, ¿Qué factores creen ustedes que han permitido esta penetración? ¿Sueldos bajos, falta de controles internos? ¿O el narco simplemente tiene tanto poder que ya puede tocar esa puerta constantemente? O sea, no lo sé, no tengo un estudio de eso, pero lo que sí creo es que el narcotráfico está en la sociedad misma, ¿no? Probablemente todo el mundo, la gente en sus barrios, conoce a alguien que consume y conoce a alguien que es dealer o conoce a alguien que tuvo problemas con las drogas, ¿no? Y por lo tanto, insisto, no es que las Fuerzas Armadas estén separadas de la sociedad, las Fuerzas Armadas están ahí metidas en la sociedad, ¿no? Y algunos de sus miembros, sobre todo los de más bajo nivel en la escala, ¿no? Los oficiales, los soldados rasos, viven en lugares que son más pobres, donde muchas veces van a tener problemas graves de droga. Este reportaje titulado Policía, Fuerza Armada y Gendarmería detectaron al menos 64 casos de venta y tráfico de droga en sus filas desde 2023. Está en ciperchile.cl, que además tiene el día 29 de noviembre su festival Más Ciper para periodismo la ciudadanía. Te puedes inscribir y puedes reportar en distintos hechos y moderaciones que van a haber en relación al evento disponible ya a través de su plataforma. Mauricio, y ahí hay un tema que tiene que ver con
cómo reacciona el ejército cuando se le investigan este tipo de temas. O cómo la institucionalidad lo hace. Por ejemplo, como un dato, Seguridad Nacional es uno de los casos que contempla la ley para no entregar información. ¿Pero tienen algún otro tipo de mecanismo en los cuales bloqueen este tipo de búsqueda de datos? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Cuando nosotros hicimos la investigación nos dimos cuenta también de que hay un problema de registro, ¿no? O sea, los casos estos no están igualmente registrados o no están bien registrados en todas las instituciones, ¿no? De repente, por ejemplo, ¿no? En Gendarmería ponían todo bajo un mismo alero, que era consumo de drogas y alcohol, y te daba una cifra gigantesca, ¿no? Pero claro, es muy distinto que alguien se emborrache, ¿no? En una fiesta de fin de año o en un cumpleaños y lo sancionen, ¿ya? A que alguien esté traficando drogas, ¿no? Entonces creo que hay una parte de un problema de registro, ¿no? Si tú también vas, por ejemplo, a la fiscalía, en la fiscalía no tienen separados los que son casos de consumo y estupefacientes, si son funcionarios públicos o no, o si son miembros de las Fuerzas Armadas o no. No ¿Ya? hacen la diferenciación. No se hace esa diferencia. Me acuerdo que también pasó cuando me tocó investigar el caso del Minico Gate, ¿no? Había un cabo del ejército que había gastado $4 millones de la época, ¿no? Jugando en el casino Monticello. Y el casino había reportado esto a la unidad de análisis financiero, que es la entidad que tiene que ver este tipo de prácticas. Y en la UAF nadie había hecho nada, ¿no? Entonces cuando yo les pregunto, bueno, ¿y por qué? Me dicen, bueno, es que tenemos 2.000 casos de gente que gasta más de 105, pierde más de 150 millones de pesos al año, pero además a nosotros nos llega un RUT y no sabemos si esa persona es civil o no. Claro, uno puede decir, ok, pero si metes el RUT al sistema te va a saltar, ¿no? Pero efectivamente hay un problema con la estructura de registro, ¿no? Que probablemente es algo que debiera mejorarse. Estamos con Mauricio Daibel en esta jornada conversando junto a Geraldine y a todo el equipo. Manden sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Y justamente como Nicolás está mencionando al chat, Mauricio es un periodista con vasta experiencia en el mundo de los derechos humanos y justamente ayer en el debate de Archie fue uno de los temas centrales que vimos de todos los candidatos, tal vez de la extrema derecha, como Kaiser, Kast, Matei. Y acá me gustaría preguntarte cómo viste el tono que se está poniendo de base sobre los derechos humanos, en especial a los candidatos de extrema derecha. Mira, yo no sé si es ignorancia o maldad, digamos, pero creo que las posturas explícitas de algunos candidatos como Kaiser o Matei, ¿no? Básicamente revictimizan a las víctimas de violación a los derechos humanos, ¿no? Ellos parten del supuesto de que hay una intención de venganza por el hecho de que las personas quieran enterrar a sus deudos. Me parece de una crueldad y de una falta de humanidad tremenda. Y segundo, hay un tema de ignorancia, porque finalmente los problemas que ha habido, la identificación de restos, lo que muestra es la incapacidad del Estado de dar una respuesta a las víctimas. Un Estado del cual ellos han sido parte como funcionarios, como ministros, como diputados, en fin, como gobierno incluso, ¿no? Por lo tanto, me parece que es de una crueldad insólita, de una falta de humanidad, de una falta de compromiso democrático preocupante. Mauricio, no puedo dejar de preguntarte. Tú que eres un experto en el tema. Cuando aparece Kaiser hablando del tema del servicio médico legal, inventan el asunto Samenta. Yo creo que ya pasó a ser un ítem. Y confunden a la población con respecto a los procesos para poder identificar a las víctimas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que saber? Porque hay mucha confusión y es súper entendible. No todo el mundo vive en la dimensión derecho humano con la intensidad de quienes buscan a su deudo. Ahí algo pasó. Eso no sé qué fue, pero bueno. Mira, yo creo que son varias cosas. Yo creo que todos sabemos que la búsqueda de verdad y justicia fue algo que estuvo durante muchos años negado, que las instituciones policiales y las instituciones del registro civil durante muchos años no hicieron el trabajo efectivamente. Pero eso es una forma insisto, revictimizar a quienes perdieron a sus familiares, ¿no? Por lo tanto, además hubo identificaciones erróneas, que es algo muy cruel, ¿no? Pero estamos hablando en todos estos casos, ¿no?, de actitudes del Estado hacia las víctimas. Perdón, identificaciones erróneas que son un porcentaje ínfimo del resto de las Pero no deja de ser doloroso para las víctimas. Ah, no, estoy de acuerdo. A eso voy pero yo, ¿no? de pronto perdón la frialdad, pero desde el otro lado, de las personas que en este momento no sufren este problema, agrandan un hecho que es por lo menos debatible en su impacto.
A mí lo que me preocupa es que haya personas que, por ejemplo, plantean que les parece adecuado, ¿no?, tener relaciones de amistad o indultar a gente como Krasnov. ¿Quién es Krasnov? Para que la gente lo entienda. Krasnov es alguien que está condenado por múltiples homicidios, alguien que participó en la tortura de una mujer embarazada de casi 8 meses quemándola con el aceite hirviendo. Ese es Krasnov, esa es la persona que el señor Kaiser pretende liberar. No estamos hablando de un viejito, no, estamos hablando de un psicópata peligroso, ¿no? De eso estamos hablando, de alguien que tremendamente, que hizo una cantidad de daño tremendo al país, matando personas, torturando mujeres embarazadas. Estamos hablando de ese tipo de personajes que son los que hoy están defendiendo. Y eso está ahí presente y normalizado también en el debate. O sea, a mí me impacta mucho ver a una Evelyn Matei siguiendo el discurso de Kaiser. Por Es, ejemplo. es bastante triste, ¿no? Yo creo que estamos viviendo tiempos muy complejos en general en el mundo, ¿no? En que los discursos de odio, los discursos impúdicos, los discursos sin conciencia democrática se naturalizan y se hacen, ¿no? Es como que la gente hablara sin pensar. Claro. O hablara lo que está pensando, digamos, directamente. sin Es ningún la filtro. era de la crueldad. Es una muy buena y muy triste expresión, efectivamente. Es una era en que la crueldad parece ser una forma de hacer política, una forma de construir liderazgo, ¿no? Estamos junto a Mauricio Weibel, les invitamos a leer su reportaje y por supuesto agradecemos su experiencia acá conversada en la mañana de turno. Mucha gente manifiesta su admiración a través de nuestro chat y para redondear, entonces, estamos atentos a una segunda edición de este reportaje. ¿Continúa la búsqueda del tema? No lo sé. No se tienen que leer Zipper, sigan leyéndonos, sigan apoyándonos ahí y seguiremos escribiendo. Así que eso, muchas gracias Mauricio. Gracias a ustedes. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.